Mitos de la humanidad. La cristiandad antes de la cristiandad. Aquí estamos, en el segundo siglo de la cristiandad. Estamos en una época en la que la cristiandad aún no había concretado su iconografía, sus símbolos o sus mitos. Esto, de alguna manera, representa el submundo, las regiones tenebrosas donde los acólitos entraban en contacto con las divinidades. Es una de las muchas formas en las que la luz penetra dentro de la oscuridad para encontrar un camino hacia la vida detrás de la muerte. El portal de la inmortalidad se encuentra más allá de la muerte, y por eso los acólitos bajaban hasta aquí, arropados por la oscuridad y sin la ayuda de antorchas. Bajaban hasta aquí para empaparse del ambiente que se respira en este lugar. Así, según su creencia, se encontraban más cerca del lugar donde uno puede viajar más allá de la vida, la muerte y el renacimiento. La gente que bajaba aquí eran los primeros cristianos, pero también había cierta conexión con los antiguos cultos místicos egipcios y la religión gnóstica. Aquí está Anubis, y aquí podemos ver a estos primeros cristianos imitando los rituales de los antiguos egipcios. Hoy en día el cristianismo nos parece una religión muy diversa. Tenemos baptistas, ortodoxos rusos, calvinistas, católicos. ¡Cuánta variedad! Pero si volvemos atrás hasta el siglo I, es probable que esta variedad fuera todavía más grande. Aún existía un canon fijo sobre las escrituras del Nuevo Testamento, y por tanto, no había ningún credo fijo bajo el cual unir a todos los cristianos del mundo. Sabemos que los seguidores de Jesús leían muchos tipos de evangelios. Los leían, los escribían y además también prestaban atención a otro tipo de escritos, epístolas, poemas, himnos y todo ese tipo de cosas. Los cristianos contemplan los comienzos de su fe con cierta nostalgia. Piensan en una época en la que las palabras de Jesús y sus apóstoles aún eran recientes, cuando solo había un único credo y ningún tipo de diferenciación sobre los contenidos de este. Pero con el paso del tiempo han emergido ciertos documentos que ofrecen una nueva perspectiva sobre la cristiandad incipiente. Si la Iglesia de hoy en día venera a Jesús como el único Hijo de Dios, aquel que murió para redimir nuestros pecados, parece ser que los primeros seguidores de Jesús practicaban una religión completamente distinta. Los cristianos judaicos no dicen nada sobre el valor del sacrificio de Cristo en la cruz. Creían que Jesús era un iluminado, un maestro. No hay concepción divina. No hay resurrección. No hay crucifijo. Solo tenemos las palabras de Jesús, que para ellos es la personificación de la sabiduría divina. Jesús de Nazaret, hombre o mito. Al parecer, aquellos que le acompañaron en sus viajes no le veían como el único Hijo del Señor. Todos sus compañeros murieron en el holocausto que tuvo lugar tras la insurrección judía en contra de los romanos. ¿Es posible que los evangelios bíblicos estén gravemente equivocados? Estos fueron escritos 2 o 3 generaciones después de la muerte de Cristo y en otras ciudades del Mediterráneo, cuando ya había surgido una nueva imagen de Jesús, aquella de Hijo Divino del Señor. Pero a pesar de esto, aún quedaban voces disidentes. Francia, la Edad Media. Durante muy poco tiempo y por última vez en la historia, un credo distinto se atreve a enfrentarse directamente a la cristiandad y a su visión de Jesús. Estas personas son a ojos de la Iglesia heréticos, calaña irredimible. Durante décadas, la Iglesia desata toda su furia en contra de estos cristianos gnósticos.
Los ejércitos de las cruzadas aniquilan a todos los disidentes que encuentran en su camino y se crea la Inquisición para acabar con cualquier futuro resurgimiento de, tal y como se denominan a sí mismos, los cátaros, los purificados, los puros. Ahora, muchos siglos más tarde, la gente empieza a interesarse por la historia de los cátaros y mucha gente visita los lugares donde fueron torturados. Los cátaros no fueron los precedentes de la Reforma. No eran herejes de la fe católica. Se trataba de una fe totalmente distinta que tenía sus orígenes en los albores de la cristiandad y en otras tradiciones anteriores a esta. Tiempos en los que el hombre experimentaba la realidad como un mundo lleno de sombras. Un mundo en el que se le daba la espalda a la realidad. Un mundo real. El hombre, atado e incapaz de dar la vuelta mientras cree que las sombras proyectadas sobre el muro son la realidad. Sombras que tan solo son el reflejo del mundo real que pasa por detrás de él. Esta es la descripción que Platón, el filósofo griego, hacía del hombre. Los acólitos de las antiguas religiones místicas eran capaces de deshacerse de las ataduras que les mantenían atrapados para encontrar la gnosis, una sabiduría del corazón, una revelación secreta capaz de transformar al hombre y hacerle entrar en contacto con el verdadero mundo espiritual. Estos eran los gnósticos. Pero los estudiosos de hoy en día ven una búsqueda muy similar dentro de las palabras de Pablo, uno de los primeros cristianos. Sus obras, escritas antes que los evangelios, hablan sobre encontrar a Cristo dentro de uno mismo. Los pergaminos de Nag Hammadi, hallados en Egipto hace unos 60 años, cuentan una historia muy similar. Los escritos de Nag Hammadi son incluso más importantes que los pergaminos del Mar Muerto, ya que arrojan nueva luz sobre la historia de la cristiandad, de Jesús y de Dios. El descubrimiento de los escritos de Nag Hammadi por parte de dos campesinos egipcios provocó un cambio fundamental en nuestro entendimiento de los comienzos de la cristiandad. Se trata de 52 manuscritos nuevos que hablan en detalle sobre los principios de la fe. Creemos que tuvieron algo que ver con un monasterio cristiano egipcio que fueron enterrados para evitar las quemas de libros que tuvieron lugar allá por el siglo IV. Es algo que nos ha aportado muchísima información. Me parece increíble que no haya millones de cristianos ansiosos por leer el Evangelio de Tomás y todos los escritos que han salido a la luz. Creo que eso dice mucho sobre el poder que ostenta la Iglesia Católica. Una iglesia que ha tachado estos documentos de heréticos y peligrosos. Son heréticos y peligrosos desde la perspectiva de la Iglesia fundamentalista, porque le dan la vuelta por completo a todos los conceptos sobre los que se ha construido esta iglesia. Nos hablan de toda una variedad de maneras válidas para hallar la salvación, ya sea a través de la contemplación, expandiendo la chispa divina que hay encerrada dentro de todos nosotros, comunicándonos con Dios, buscando dentro de nosotros mismos. Se trata de un acercamiento individual a la divinidad, sin la asistencia de sacerdotes u obispos. Parece atractivo. El gnosticismo es algo muy atractivo. Creo que es particularmente atractivo para la mentalidad moderna, ya que propone una religión para el individuo, no una religión mediada por una iglesia. Todo esto es esencial porque se trata de algo que los humanos han buscado siempre, que siempre han deseado. Todos queremos encontrar la divinidad dentro de nosotros mismos, pero eso es a la vez demasiado simple y demasiado complicado. Es como bañarte con miles de burbujas y que las burbujas se te metan en los ojos. Te sientes cegado, te sientes confuso, pero a la vez también te sientes más limpio. Todo esto
ya lo encontramos dentro de la religión egipcia, que nos dice que el hombre, una vez pasada la muerte,